Muy buenos días. Dios bendiga a todos. Qué gusto ganar un nuevo director de himnos. Excelente. Muy agradecido con nuestro hermano Tomás. Y así animamos también a los demás, ¿verdad? Más varones. Muy bien, mis hermanos. Vamos a retomar y culminar nuestro largo estudio de la organización bíblica de la iglesia, al menos por ahora. Dios mediante, el año que viene retomaremos para hablar otros temas, pero hoy es la última sesión de este tema y es importante que repasemos, es importante que tomemos notas, siempre animamos a tomar notas, es importante también, incluso en caso de duda, revisar, repasar. En el canal de YouTube están todas las clases de este estudio. Vamos a hacer un breve repaso, ¿no?, hacia dónde nos dirigimos. Hemos estado estudiando sobre los ancianos, también llamados obispos o pastores. Decíamos que ancianos hace referencia a su madurez. Y veíamos que obispo se refiere a su responsabilidad como supervisor y pastores a su trabajo. El trabajo del pastor es oler a ovejas. ¿Sabe qué significa eso? Oler a ovejas. Bueno, lo que sea que signifique eso. Porque él está con las ovejas, cuidándolas, ¿verdad? Sacándolas, entrándolas, cuidándolas. Tiene que estar trabajando con las ovejas. Ahora, estos varones no están solos. Estos varones no están solos. Ellos tienen a su ayuda idónea. Como hemos visto, estos son hombres casados, maridos de una sola mujer. Y por ende, la mujer, pues obviamente cumple un rol muy importante en el establecimiento de ancianos en una iglesia local. No están solos, tienen a su ayuda idónea. Y cuando veíamos las cualificaciones de los ancianos y veíamos ambas listas, ¿no?, 1 Timoteo 3, Tito 1, notábamos que en Timoteo se lista entre esas ambas cualificaciones, tanto de ancianos como de diáconos, esposa fiel en todo, entre otras cosas. Y justamente eso es lo que vamos a hablar en esta mañana. Vamos a hablar sobre las esposas de estos líderes o servidores espirituales en la iglesia del Señor. Pero antes de entrar allá, quiero hacer un breve repaso también. Es muy importante hacer un breve repaso y de paso darles una actualización. Ustedes recordarán, estuvimos estudiando el domingo pasado la edad del anciano, ¿no? La edad del anciano. Ya luego de un par de días de haber dado la clase, me contestaron algunos otros hermanos y quería compartir esos datos también porque es interesante, la verdad, muy interesante. Ustedes recordarán que habíamos mencionado que sería una situación bastante remota que un varón cualificado ejerza el ancianado a los 30 años, dentro de los 30 años, ¿no? Veíamos que eso era algo bastante remoto. Pero casualmente, luego de consultar a algunos hermanos, por ejemplo, el ancianado allí en Monterrey, en Sierra Ventana, dos de esos, tienen 3 ancianos, pero 2 de ellos me comentaron sus edades. Uno de ellos, en lo que quiero resaltar, comenzó a servir como anciano a los 39 años. Y quedé sorprendido, nunca había escuchado, es nuestro hermano Manuel, si recuerdo bien, hermano Manuel, inició a servir como anciano a los 39 años. Ahora, hay algo muy interesante aquí. Sí, tenía 39 años cuando inició, ahora tiene mucho más, ¿verdad? Actualmente. Pero lo interesante es que para entonces
él tenía ya hijos en la adolescencia, 13, 16 años. Entonces, claro, cambia el panorama, ¿no? Porque a esa edad obviamente es, digamos, como la edad de oro, más o menos, para que un varón evidencie que sus hijos están bajo su sujeción, ¿no? Y cumpliendo todos los requisitos, no hay nada que lo impedía a ejercer el ancianado, ¿no? Así que quería comentarles, actualizarles eso, ¿no? Que es muy interesante. Ya vimos en la lista que dimos anteriormente a varios hermanos que comenzaron a servir a los 40 años, o sea, exactamente a los 40 años mencionábamos, ¿verdad? Nuestro hermano Dan Cates inició a los 40, imagínense, de 39 a 40, pues obviamente no hay una gran diferencia. Otro a los 44, nuestro hermano Mark Heath, y no, entonces el hermano Daniel Jaramillo a los 45 años mencionábamos, el hermano Billy Bland a los 44, 45 años también. Entonces no es algo tampoco descabellado, pero el punto es ese, ¿no? Debe cumplir las cualificaciones listadas, ¿verdad? Allí. Así que, dicho eso, terminamos el repaso de esta manera. ¿Cuál es la edad de los ancianos? ¿Cuál es el estimado sugerido conforme a los principios bíblicos, conforme a la experiencia de la iglesia, por ejemplo en Norteamérica, que tiene cientos de años de existir, de haber sido establecida allí? ¿Cuál es ese rango? Mencionábamos. A ver, alguien, por favor. Tiene premio el que responde. A ver, alce la mano. El hermano Harold. No, hablamos de edad. En la edad, el rango de edad sugerido para que un varón cualificado ejerza el ancianado. ¿Qué edad era? ¿Ah? No. Correcto, 40 arriba de 40, pues arriba de 40. Se considera viable siempre y cuando cualifica, ¿verdad? Cumple con todas las cualificaciones. Correcto, es a partir de los 40. Pero de nuevo, no es una regla, tengamos eso presente. Esa es una sugerencia, es una práctica pues obviamente de muchos años. La regla aquí es que cumpla las cualificaciones, ¿ok? Eso es muy importante tenerlo claro. Porque fíjense, no puede ser nunca una regla, porque si fuera una regla, sería una regla humana. No hay pasaje que indique eso. Y vean el caso de nuestro hermano Manuel. Comenzó a servir a los 39 años como anciano. Entonces, de nuevo, lo que rige son las cualificaciones que debe cumplir. Muy bien, vamos ahora sí con las esposas de los líderes espirituales. Hermanos, la mujer en el plan de Dios es esencial. Y es esencial incluso en la organización de la iglesia. Ella ocupa un lugar especial y necesario en el establecimiento y funcionamiento del ancianado de una congregación local, como también el valor de ese ancianado, como también la importancia y reputación, sobre todo reputación de ese ancianado. Sí, las mujeres, entendemos muy bien en este caso, las esposas no están presidiendo, no van a dar enseñanzas a la congregación, pero sí están, digamos, en primer plano, ¿ok? Aunque no sean, digamos, visibles en la vida y trabajo de la congregación. Sí están y muy visibles, como digo, ocupan un lugar especial y en el ancianado, y ellas reflejan esa valía y reputación de ese ancianado. Entonces, consideremos esta comparación. Si los ancianos son la guía y cuidado de la iglesia local y sus diáconos la garantía de ese trabajo y servicio, entonces las esposas de estos hombres, es decir, de los ancianos y de los diáconos, son el corazón. Nótese esto, son el corazón de su liderazgo y obra. Ellas son el corazón del liderazgo y la obra de los ancianos y los diáconos. Eso lo que nos muestra es cuán importantes, cuán esenciales son. Ellas son la evidencia visible de ese amor, liderazgo, sacrificio y servicio de sus esposos por la iglesia.
porque todo esto comienza en casa. El varón en este caso, esposo de, anciano o diácono, no está solo con todo lo que él planifique, con todo lo que él decida, con todo lo que él haga, sirva, sino que sus esposas están con él. No necesariamente siempre en cada cosa, ¿verdad? Van a estar física y literalmente presentes con él, pero en todas las acciones van a estar con él. Y la razón de eso yace en el matrimonio. Como ellos son uno, ¿verdad? En mente, en amor, en corazón, son una carne, ¿verdad? Entonces son uno también en cuanto a amor, sacrificio, liderazgo, amor y servicio a la iglesia. Ahora, esto es el panorama bíblico, esto es lo ideal. Pero cuando es lo opuesto, pues obviamente no es el plan de Dios, no edifica obviamente y no promueve que se establezca el ancianado. Lo opuesto entonces también es cierto. Es decir, si por su amor y servicio ella es clave para un ancianado sano y efectivo, entonces, por la indiferencia de la mujer, fíjese esto, por la indiferencia, negatividad, chismes, nulo servicio, egoísmo, esto es muy común, egoísmo, o conducta indisciplinada en general, ¿qué va a traerle al esposo? ¿Qué va a traer al ancianado? ¿Qué va a traer al diaconado? ¿Qué va a traer a la iglesia? Vergüenza y descrédito. Entonces quiero que imaginemos el escenario. Tenemos 4 varones cualificados en una congregación local para ejercer el ancianado, pero sus esposas lamentablemente no los acompañan. ¿Qué pasa allí? ¿Puede ese ancianado ejercer? No. Entonces ya ve la importancia de que la esposa en este caso lo acompañe. Fíjense que era una pregunta capciosa, porque dije un hombre cualificado. Pero si su esposa no la acompaña, le falta algo importante para cualificar. ¿Ya ven? Y es que obviamente la esposa cumpla lo que Dios espera de ella en este caso. La escritura es muy clara. Vamos a 1 de Timoteo capítulo 3. La escritura es muy clara. Luego de listar las cualificaciones de los ancianos y en medio de las cualificaciones de los diáconos, fíjese lo que el apóstol Pablo dice. 1 de Timoteo 3:11. Alguien por favor. 1 de Timoteo 3:11. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, no sobrias, fieles en todo. Oh, le robaron ahí el impulso, hermano. No se preocupe, nosotros encargamos de él después, hermano. Muy bien. Las mujeres asimismo. Es curioso notar que en medio del relato de los requisitos de los obispos, pastores o ancianos, y en medio de los diáconos, Pablo dice, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Fieles en todo. Así que vamos a ver primero las mujeres aquí en el plan de Dios, específicamente en 1 de Timoteo 3:11. ¿Quiénes son estas mujeres? ¿Por qué Pablo habla de ancianos, luego de diáconos y interrumpe de una vez y habla así mismo a las mujeres y luego continúa con las cualificaciones de los diáconos? Porque usted lee el versículo 12, dice los diáconos que sean maridos de una sola mujer, que gobierne bien, y sigue hablando de los diáconos. ¿Por qué hace esto? ¿No? Es muy importante hacerse esa pregunta para distinguir a quiénes se refiere aquí Pablo con mujeres. Ahora, tenga presente también que el término original
para mujeres en el Nuevo Testamento, especialmente también se traduce como esposas. También se traduce como esposas. Así que el contexto determina si se refiere pues a esposas o mujeres en el sentido general. La Reina Valera y otras versiones colocan mujeres, ¿no?, en el sentido general y dejan al lector, ¿verdad?, ser el intérprete de a qué mujeres se refiere, ¿no? Ahora, quiero comenzar primero con algunas de las cosas que se argumentan sobre estas mujeres. Por ejemplo, hay quienes argumentan que estas mujeres son diaconisas. Dicen, es que en la iglesia hay diaconisas. Así como hay diáconos, también hay diaconisas. Entonces, dicen ellos, aquí se está hablando de las homólogas, pues, de los diáconos, ¿no? O sea, de las diaconisas en la iglesia local, y respaldan esa posición, según ellos, con Romanos 16:1. ¿Alguien, por favor, que lo lea? De hecho, el único versículo que dice esto, ¿verdad? Romanos 16:1, ¿qué dice? A ver. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Ahí está, ahí tenemos, ¿a quién? Febe. ¿Qué es Febe? Diaconisa. ¿De dónde? En Cencrea, ¿no? Muy bien. En Grecia, ¿ok? En el área de Grecia. Y ellos dicen, bueno, con este pasaje es que se refiere a las diaconisas, ¿no? Porque hay diaconisas en la iglesia. Ahora, lo interesante es que el término que se traduce como diaconisa ahí aparece muchas veces en el Nuevo Testamento. Otras versiones no lo traducen como diaconisa, sino lo traducen de otra manera. Y que vemos aquí que el único lugar en el Nuevo Testamento que se traduce así es aquí, diaconisa. Entonces dicen algunos, bueno, es que hay diaconisas en la iglesia, como hay diáconos. Bueno, esta posición es muy común en la actualidad y se basa en la teología liberal o feminista que pues obviamente siempre ha procurado darle un lugar a la mujer en la iglesia como al hombre. Fíjense muy bien, ya hemos hablado de esto anteriormente y lo vamos a hablar a partir del siguiente domingo. Hay mucho lugar para la mujer en la iglesia del Señor y hay mucho trabajo para la mujer en la iglesia del Señor, conforme a su rol, conforme a lo que Dios le ha otorgado, que no es igual al rol o el trabajo que le ha dado al varón. ¿Ok? Ambos se complementan para que seamos iglesia y le demos honra y gloria a Dios. ¿Ven? Ese es el plan de Dios. Pero ¿qué dicen estas teologías liberales? Dicen, no, es que no es así. No somos diferentes. Ya cuando usted escucha que hombres y mujeres no somos dice que somos iguales, en otras palabras, que hay que equidad, ya hay que abrir los ojos muy grandes, porque ya vemos que por ahí no va el asunto. Eso no viene del Nuevo Testamento, no viene del Antiguo Testamento tampoco, ¿verdad? Somos diferentes y necesitamos ser diferentes para complementarnos. No somos iguales. En cuanto a... debo aclarar, somos iguales en valía, ¿ok? Somos iguales delante de Dios, ¿verdad? Pero no somos iguales, me refiero, por ejemplo, biológicamente no somos iguales. No somos iguales tampoco en roles, ¿ok? Y en muchas otras cosas, el tono de voz, etcétera, etcétera. ¿Ok? A eso me refiero. ¿Ok? Entonces, hay que decirlo, hay muchas denominaciones que promueven estas cosas, como algunas iglesias bautistas, metodistas, luteranas, anglicanas, especialmente las presbiterianas, donde vemos esos roles de manera oficial, digámoslo así, como al hombre. Sin embargo, si hay un texto que nos puede indicar si esto es así, si existen diaconisas como los diáconos, en el sentido de como los diáconos, ¿qué pasaje sería ese? ¿Acaso no sería el mismo 1 de Timoteo 3 que habla de eso? Pues por supuesto que sí. El texto mismo es evidente que no es posible que haya diaconisas. Fíjense lo que dice el versículo 12, 1 de Timoteo 3, 12.
¿Qué dice? Primera de Timoteo 3:12. Los diáconos sean maridos de una sola mujer. Pare ahí. ¿Cómo deben ser los diáconos? Si los diáconos deben ser maridos de una sola mujer, ¿puede ser una mujer marido de una sola mujer? ¿Eso es posible? No. El mismo apóstol Pablo obviamente descarta esa posibilidad. ¿Ok? Los diáconos deben ser varones. Ese es el punto de Pablo. Deben ser varones los diáconos. ¿Ok? Entonces no hay referencia en el Nuevo Testamento de tal oficio femenino. No existe. Y si existiera, pues obviamente debería entonces haber detalles al respecto, pero no los hay. Entonces la pregunta entonces es, ¿qué pasa con esa traducción en Romanos 16:1? Bueno, tenemos que entenderla como todo según el contexto. A la luz de la realidad de 1 Timoteo 3:12, entendiendo que los diáconos deben ser varones porque deben ser maridos de una sola mujer, entendemos que toda referencia diferente pues debe tener una explicación. Y este es el caso de Romanos 16:1. Vamos allá por favor nuevamente. Romanos 16:1 y alguien que lo lea nuevamente. Pero fíjese esto. El término utilizado allí es el término griego diakonoi. Diakonoi. Notemos que se traduce como, léalo por favor. Romanos 16:1. Recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Secrea. Ok. Diácono, ¿verdad? O diakonoi. Y se traduce diaconisa. Note que no, más bien es una transliteración. No es una traducción, porque ese término, el sentido básico de ese término es servicio, es ser servidor o ser servidora, ¿ok? Entonces, naturalmente podemos decir que Febe era una servidora en Cencrea. Eso es lo que era Febe, una servidora, no una diaconisa en un sentido de una posición oficial dentro del organigrama de la iglesia local. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, por ejemplo, todos los cristianos somos servidores. Vamos a leer algunos pasajes. Mateo 20:28, por favor. Mateo 20:28, ¿alguien? También Mateo 23:11, ¿alguien más? Mateo 20:28, Mateo 23:11. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate de muchos. ¿Era Jesús un diácono? ¿Era Jesús un diácono? A ver. ¿Era Jesús diácono? Según ese versículo, sí. Es el término que se usa ahí. Dice que Él no vino para ser servido, sino para diácono, servir su vida y darla en rescate por muchos. Ese es el mismo término, ¿ok? Entonces, obviamente, Jesús no puede ser un diácono en el sentido oficial porque Él es la cabeza de la iglesia, ¿ok? Y para entonces no existía ni siquiera la iglesia, para entonces, ¿verdad? Jesús en vida. Entonces, vamos a Mateo 23:11. ¿Alguien, por favor? Sea vuestro diácono, es lo que dice ese término. Sea vuestro diácono, vuestro siervo. De nuevo, ese término significa servidor. El término diácono significa servidor. ¿Ok? Primera de Corintios 3:5. Vamos a ver este último. Primera de Corintios 3:5. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Ok, ¿qué pues es Pablo y Apolos? Adivine cuál término está ahí. Diáconos. ¿Por qué no se pone diáconos allí? ¿Por qué se traduce servidores? De nuevo, contexto. Evidentemente Apolos era un predicador. Pablo era apóstol y predicador.
Entonces, se entiende que el sentido allí es de servidor, no del oficio como tal. Entonces, toda referencia, hermanos, del oficio de diácono en el Nuevo Testamento es en referencia al varón, ¿ok? Eso no quiere decir que las mujeres no sean servidoras. Las mujeres son servidoras. Es más, todos los cristianos debemos ser servidores, en el sentido tal cual, de servidor. Todos debemos serlo. Leímos ya Mateo 23:11. Todos debemos ser servidores de los demás, ¿ok? Entonces, evidentemente las mujeres aquí en 1 Timoteo 3:11, ¿a quiénes se refiere? Bueno, vamos a leer contextualmente. Fíjense, vamos a 1 Timoteo 3. Nosotros comenzamos leyendo 1 Timoteo 3, 1 en adelante y vemos, palabra fiel, dice el apóstol Pablo. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario, y vienen las cualificaciones, que el obispo sea esto, y luego cuando termina, versículo 8, fíjense qué dice, versículo 8, los diáconos, asimismo, nótese ese término asimismo allí, los diáconos asimismo, es decir, así como los ancianos, los diáconos deben cumplir con qué cosas, deben ser esto y esto y esto y esto y esto, y llegamos al versículo 11, y fíjense cómo dice el versículo 11, las mujeres, ¿qué dice? Asimismo, es decir, así como los ancianos, así como los diáconos, estas mujeres, dice, sean esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto. Entonces vemos una conexión específica allí, que obviamente por su naturaleza se distingue de las otras mujeres en el sentido general en la iglesia. Y contextualmente podemos decir que estas mujeres se refieren a las esposas de los diáconos. ¿Ok? Las esposas de los diáconos y por extensión las esposas de los ancianos. Esta es la interpretación contextual de las mujeres allí. Estas mujeres deben asimismo cumplir con ciertas cualificaciones. ¿Ok? Entonces no se habla de diaconisas con un sentido oficial de un cargo dentro de la iglesia, porque de nuevo no existe, incluso históricamente. La iglesia tiene 2000 años de existir, hermanos, y no hay evidencia de tal oficio. ¿Ok? Entonces vamos a las cualificaciones, ¿verdad? De las esposas de estos líderes. Ok, como decía, si los candidatos al ancianado y diaconado están expuestos a escrutinio por la congregación, adivinen quién deben estar también bajo escrutinio. Sus esposas también. Y es porque el mismo texto lo resalta, 1 Timoteo 3:11. También lo deben estar sus esposas. Los ancianos y diáconos son hombres casados que cualifican por sus esposas, no aparte de sus esposas. Es importante tenerlo claro, lo repito, los ancianos y diáconos son hombres casados que cualifican por sus esposas, no aparte de sus esposas. Recordemos que ellos deben ser maridos de una sola mujer, tienen que ser casados. Ellos son una sola carne, como decía, y como tal deben edificarse mutuamente a cumplir con sus respectivas cualificaciones. Ahora, la Escritura, en 1 Timoteo 3:11, lista 4 atributos que las esposas de los diáconos ancianos y por supuesto los candidatos a estos oficios deben cumplir. ¿Cuáles son? 1 Timoteo 3:11. ¿Cuáles son? Honestas. Vamos a empezar por allí. Dice que ellas deben ser honestas. Este es un adjetivo que debe caracterizar también, adivine quién, a los diáconos. Alguien que lea 1 Timoteo 3:8, por favor. 1 Timoteo 3:8, ahí cerquita. ¿Cómo deben ser los diáconos? Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, etc. ¿Ok? Deben ser honestos los diáconos. Pero también
de nuevo, esto no es que descarte al resto de cristianos o específicamente al resto de las cristianas. No, todos debemos ser honestos, evidentemente. Pero también en particular Tito 2:2. ¿Quiénes deben ser honestos también? Tito 2:2. ¿Qué dice, por favor? Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Muy bien. Los ancianos, ahí creo se traduce de otra manera. Los ancianos de edad, ahí es donde habla Tito 2, los ancianos de edad, el contexto indica que está hablando de ancianos de edad, deben ser también honestos. Y por supuesto, 1 Timoteo 3:11, las mujeres o esposas de estos diáconos y ancianos también deben ser honestas. Ahora, este término quiere decir dignas de respeto. Cuando vemos el término en español honesto, honesta, podemos pensar, bueno, una persona que es honrada, ¿no? Pero no es la idea realmente. La idea aquí es alguien digno de respeto, alguien digno de honor, alguien noble, alguien alguien serio, ¿no? La Nueva Biblia de las Américas traduce serio ese término. Entonces, aquí honestas, la idea es alguien digno de respeto, alguien digno de honor, ¿ok? Entonces, la esposa de los ancianos diáconos y candidatos deben ser honorables, personas, mujeres dignas de respeto, ¿ok? ¿Cuál es la siguiente? 1 Timoteo 3:11, deben ser también no calumniadoras. Aquí tenemos mucho por qué hablar. Es interesante este término calumniadoras, porque el término original en el griego es el mismo término que se emplea para describir a el diablo. ¿Sí? La frase griega es me diabolus. En otras palabras, literalmente, estas mujeres, todas las mujeres en general, no deben ser diablas. No diablas. Pero no solamente ellas, ¿verdad? Fíjese, Tito 2:3. El mismo contexto que leímos hace un momento. Tito 2:2 habla de ancianos de edad. Tito 2:3, ¿de quiénes habla? Los ancianos amigos sean reverentes en su constitución, no calumniadoras, no esclavas de vino, maestras del bien. Las ancianas, las cristianas ancianas de edad, no deben ser calumniadoras, tampoco deben ser diablas, ¿ok? Sé que puede ser jocoso, ¿verdad? Pero es lo que dice. Y eso es curioso porque el verbo diabalo significa básicamente acusar. ¿Y cómo se le llama a Satanás? El acusador. Diablo significa eso, el acusador. Es aquel que específicamente, fíjese, el diablo es aquel que siempre busca presentar cargos en contra suya y mía delante de Dios. Eso lo ha hecho en todo el registro bíblico. Él es el acusador, el que anda siempre difamando, mintiendo, injuriando, creando enemistad. ¿Ok? Significa eso, presentar cargos, pero aquí en el sentido negativo. Presentar cargos falsamente, ¿no? Pues vamos a ver algunos ejemplos. Job 1:9-11, por ejemplo. Recordarán esa historia, ¿no? Job 1:9-11. Nótese lo que hace el diablo aquí. Nótese lo que haga el diablo. Mucha atención aquí. Job 1:9-11. ¿Alguien, por favor? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos ha dado bendición, por tanto sus bienes son aumentados sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. ¿Qué está haciendo el diablo aquí? Está acusando, está difamando a Job delante de Dios. Básicamente está poniendo ni siquiera en duda, está hablando mal
de la fe de Job. Él te sirve, Dios, porque tiene todos esos bienes. Eso es un falso, es un hipócrita. Quítale eso para que veas. ¿Ve? Presentar cargos, calumnias, difamar. Eso hace el diablo. ¿Ok? Falsamente. Vamos más. Alguien, por favor, Lucas 22, 31 y 32. Alguien más, Juan 8, 13 y 48. Juan 8, 13 y 48. Lucas 22, 31 y 32. Alguien más, Apocalipsis 12, 10. ¿Ok? Apocalipsis 12, 10. Repito, Lucas 22, 31, 32, Juan 8, 13 y 48. Y luego Apocalipsis 12, 10. Alguien, por favor, Lucas 22, 31 y 32. Dijo también el Señor, Simón, Simón, era un Satanás, está pedido para cambiaros con matriz, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez puesto, confirma a tus hermanos. ¿Qué le parece? ¿Qué hizo Satanás? Note que no se nos revelan los detalles, no se nos revelan la conversación, pero Jesús sí declara lo que ocurre, lo que ocurrió. ¿Qué es zarandear como a trigo? Destruir a Pedro. Ahí, ¿qué está haciendo? ¿Qué hizo el diablo? Acusar a Pedro delante de Dios, decir, este es falso, este es un falso, te lo puedo probar, dame chance, te voy a probar que él es falso. ¿Qué hizo el Señor? Oró por él. Vemos de nuevo acusando y presentando cargos falsamente. Juan 8, 13 y 48. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonios? ¿Qué están haciendo los fariseos aquí? Ya pasamos por ahí en Juan. ¿Qué están haciendo los fariseos aquí? Acusando falsamente. ¿Difamando a quién? Al creador del universo. Tienes demonio, samaritano, tu testimonio no es verdadero. Esas son calumnias. Una ilustración que nos muestra esto también específicamente es algunas viudas en aquellos tiempos. Primera de Timoteo 5:13, por favor. Primera de Timoteo 5:13. ¿Qué hacían las viudas? Dice allí. Y también aprenden a ser ociosos, andando de casa en casa, y no solamente ociosos, sino Oiga. Ajá. y entremetidas, hablando lo que no debieran. Chismosa, entremetida, hablando ¿qué cosa? Lo que no deben. Ya sé que hay un estereotipo. Ya sé que hay un estereotipo, pero hay que decirlo, ¿verdad? Ese rollo de que las mujeres son calumniadoras y chismosas es un estereotipo, ¿ok? Los hombres también pueden caer en eso. Así que ojo, los hombres tampoco deben ser diablos, ¿ok? Entonces, evidentemente, aquí hablamos de personas que tienen esa inclinación a encontrar defectos en el comportamiento y en las actitudes de otros y esparcir acusaciones y críticas en la iglesia. Imagínense eso en el contexto de un ancianado, si las esposas, y en el contexto del diaconado, si las esposas se dedican a estas cosas, ¿qué va a pasar? Eso va a traer más bien es destrucción, no trae edificación. Así que hombres y mujeres no debemos ser diablos, ¿ok? Entonces no debemos caer en eso, atacar la reputación de otros, difamar, mentir, injuriar o crear enemistades. Más bien tenemos que hacer lo que Dios nos pide, es ir a hablar con nuestro hermano. Ir y hablar con nuestros hermanos y dedicarnos a los hechos, evaluar qué cosas decimos, pensar muy bien antes de hablar, etcétera, etcétera. Ok, aquí dedicamos un poquito más de tiempo porque es un término muy importante. Pero las otras dos son bastante sencillas. Luego dice 1 Timoteo 3:11 que deben ser sobrias. Ya vimos esto porque también los ancianos deben ser sobrios. 1 Timoteo 3:6, Tito también 2:2 nos muestra que los ancianos de edad también deben ser sobrios. ¿Ok? Y tiene dos sentidos, como vimos en su momento. Ser sobrio, por un lado, significa ser alguien libre de alcohol.
libre de alcohol. No es lícito tomar alcohol. Ni chicha, ni nada de esas cosas, ni vino de palma. Todo lo que tenga alcohol afecta su sobriedad. No lo digo yo, lo dice el Nuevo Testamento. ¿Ok? Y sustancias similares, es decir, drogas, todo aquello que afecte su juicio, eso afecta su sobriedad. ¿Ok? Las mujeres, esposas de estos hombres deben ser sobrias en ese sentido. Pero también sobriedad habla de alguien que tiene control de sí mismo, de sus emociones. Eso es alguien sobrio, que piensa bien, juzga bien. ¿Ok? Y por último tenemos una frase que imagínense. Fieles en todo. Fieles en todo. ¿Qué abarca esta frase? Si usted se va a la primera página del Nuevo Testamento, donde está Mateo, usted abre su Biblia allí. Vamos allá, por favor, vamos a hacer el ejercicio. Mateo 1. Fieles en todo. Si usted se va a Mateo y luego a la última página de la Biblia, hasta los mapas, hasta los mapas. Esto es fieles en todo, guardar el Nuevo Testamento. ¿Ok? Hasta los mapas. No, hasta los mapas no, eso es una broma. ¿Ok? Fieles todo obviamente abarca todo el Nuevo Testamento. Por lo tanto se refiere a una mujer que ama al Señor, ama a Jesús, ama a su Salvador, ama su palabra, la obedece, es reverente, ama a su iglesia también, con todo su corazón. Y lo refleja obviamente en su fidelidad y lealtad a Él. Y obviamente a todo lo concerniente a la vida y trabajo de la iglesia. Es esa esposa que siempre está allí acompañando a su esposo en todo, toda la vida y trabajo de la iglesia. Entonces, este es el mensaje, ¿verdad? Para finalizar nuestra serie. Las mujeres cumplen un rol extremadamente crucial en el establecimiento de ancianos en la congregación local. Un varón puede cumplir prácticamente todas las cualificaciones, pero si su esposa no lo acompaña, pues no cualifica. Por eso, hermanos, oremos para que muchos matrimonios de esta congregación sientan, ¿verdad?, ese valor, esa importancia de trabajar juntos y servir juntos en la iglesia, y que podamos el día de mañana, ¿verdad?, en el futuro, un futuro esperemos no tan lejanos, tener y establecer el ancianado y el diaconado en esta congregación, en la Iglesia de Cristo en Santiago. Amén. Muy bien, hermanos, que Dios les bendiga grandemente. Estamos en receso.